de valores. Hablamos la semana pasada del valor que tiene la paz en tu vida. Y hoy vamos a ver el valor que tiene la pasión en tu vida. Porque, obviamente dijimos que el valor siempre está atado a un contexto, ¿no? Habíamos dado el ejemplo de un futbolista. En el contexto de una cancha de fútbol, un futbolista es muy valioso. Ahora, si nos ponen a cualquiera de nosotros dentro de una cancha de fútbol, seríamos una molestia más que algo valioso, ¿verdad? Algunos que son futbolistas frustrados están muy de acuerdo. Sí, obviamente seríamos molestia. Pero en el contexto, no sé, de nuestras propias casas, con nuestros hijos, con nuestra familia, importa muy poco ese futbolista muy famoso, pero importas vos que estés, porque vos sí sos muy valioso ahí, en tu casa. ¿Entienden, no? Entonces, en el contexto que sea, vos tenés más o menos valor. Y hace unos años escuché, es más, hoy quería traerles a hacer un experimento con ustedes, pero no conseguí los elementos. Pero no se preocupen, otro día lo vamos a hacer. Pero un periodista, es actor también español, que se llama Víctor Coopers, él ideó una fórmula para asignarle valor a las cosas, ¿no? O a las personas. Entonces dice que el valor es la suma de todas las capacidades de una persona más todas sus habilidades, ¿no? Entonces, vos sumás todas tus habilidades. ¿En qué sos bueno, por ejemplo? No sé. Por ejemplo, miro aquí a Cari y ella hace unas tortas bárbaras. ¿No? Si quieren me pueden encargar, mandamos chivo y todo. Hace unas tortas. Entonces, pero a ver, podés hacer unas tortas, pero tenés que tener la capacidad para hacerlo, tenés que tener la habilidad para hacerlo. Me acuerdo aquí a sus hijas, a Marina también, las tortas que nos hacían. Qué habilidad, qué combinación, qué idea de gusto, qué gusto para el estético. Pero a lo mejor, si le pedimos a alguno de ustedes, no sé, acá le digo, bueno, ¿sabes que ya que sos tan habilidosa, podrías hacerme este mueble de madera? Y te va a mirar y dice, pero yo sé hacer torta. No sé hacer muebles de madera, ¿no? Y si hay algún carpintero aquí, que a lo mejor hace alguno, o alguno que le guste trabajar con madera, dice, pero es re fácil hacer eso. Lo que es difícil es hacer torta. ¿Por qué? Porque siempre está todo tenido de nuestra capacidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son nuestras habilidades y cuáles son nuestras capacidades? Van a definir el valor que tenemos con respecto a eso. Pero este hombre decía que esto no alcanzaba, que no era suficiente tener capacidad. Y en esto vuelvo al ejemplo del fútbol, porque está lleno de estos ejemplos. Personas con una capacidad increíble, con una habilidad para jugar impresionante. Sin embargo, que nunca llegaron a nada. Se quedaron, eran grandes promesas, ¿no? Y a veces nosotros en la vida andamos como grandes promesas, donde de repente tenés capacidad para esto, tenés capacidad para aquello otro, y llega la fecha de que sucedan las cosas y tu vida sigue sin tener esos resultados que podrían tener. Y no estoy hablando, porque a veces uno se frustra con lo que nos va pasando en la vida, ¿no? Porque la vida a veces no es tan lineal ni tan fácil. Pero sí está bueno el entender de que vos podés tener todas las capacidades, pero si eso no le pones pasión, no va a servir de nada. No es que me guste tanto el fútbol, pero son los ejemplos que más fácil salen, pero hay algunas personas que son muy buenas, ¿no? No sé, tenemos Messi, por ejemplo. Pero, y ustedes, a ver, varones o mujeres que les guste el fútbol. Messi a 2 metros del área, un tiro libre. Díganme que no es medio gol. Es medio gol. Pero no pateaba así. Lo agarró un director técnico cuando llegó cuando empezó a jugar, y dice, vos tenés que mejorar tu tiro libre. Y lo puso a patear,
a patear, a patear, a patear. Y lo mismo Cristiano Ronaldo, el otro jugador así de ese nivel, él hasta inventó un tipo de golpe que le pega, que la pelota hace en medio una cosa así, que imposible, un zapatazo impresionante. Tampoco. Él era, cuando se iban todos sus compañeros, quedarse a patear, a patear, a patear, a patear. Y si vamos a eso, hay montones de ejemplos de ese estilo, ¿no? De gente que las prácticas, dice que para que te vuelvas experto en algo, tenés que hacerlo más o menos 10.000 veces. ¿No? Hay muchos que son expertos en TikTok. ¿No? Más de 10.000 veces ahí pasando las historias. Ojo en que te vuelves experto, porque siempre sos experto en algo. Hay algunos que son expertos y apasionados por ser criticones. Las tengo re practicadas. Mira, lo mismo que él y ya lo critico. Claro. Es decir, a ver, siempre tenemos pasión por algo. Siempre hay algo que nos apasiona. Tenemos un hermano que nos enteramos en el viaje a Corrientes de que es un apasionado del cine y sabe de películas viejas. ¿No? Que está enfermo, está enfermito, andaba empipado. Pero bajaban del otro auto y decían, sabe todo lo que le preguntás, sabe, ¿no? Apasionado por eso. Y está bien, sí, está bien. Está bueno que tú tengas pasiones en la vida. Hay gente que se apasiona por otras cosas. Pero quiero decirte que no importa qué habilidades tengas, la pasión te va a teñir del color de esa pasión el resto de tu vida. Es decir, toda la actitud que le pongas va a teñir tu vida. Si vos, por ejemplo, tenés una actitud pesimista, ¿cómo va a ser tu vida? Pesimista. Por más habilidades que tengas, por más inteligente que seas, por más capaz que tengas, tu pasión se va a ver teñido de pesimismo. Sí. ¿Cuántos a veces son un poquito negativos con algunas cosas? ¿Y qué vamos a hacer? A veces sí, ¿no? Y cuando estás negativo, ¿qué pasa? Hasta lo más lindo está teñido de negativo. Sí es así. Pero hay otros que son alegres también. Y hasta las situaciones más negativas las tiñen de alegría. Puede ser que me estén saltando en una pata, como decimos, pero sí, que estén viviendo de otra forma. Y aquel que esté apasionado por algo va a tener su vida de pasión. Y la actitud que vamos a hablar hoy es esta, de la pasión en tu vida. Y encontramos en la Biblia muchos ejemplos de eso. Y hoy quiero traerles un ejemplo en particular. He hablado de este hombre en alguna ocasión, hace tiempo ya, pero es uno de los personajes que me gustan de la Biblia. Este hombre se llamó Nehemías. Este Nehemías fue un hombre que no tenía por qué meterse donde se metió. La verdad es así. Ahora les voy a contar la historia. Pero para esto tengo que llevarlos primero a la historia anterior de esto. Resulta que ahí por el año 670, más o menos antes de Cristo, por ahí más o menos, año más, año menos, el reino de Judá, que es hoy Israel, fue llevado cautivo por un emperador del imperio babilónico llamado Nabucodonosor. Este Nabucodonosor se lleva a los cautivos. Los chicos, ¿no?, en la escuela dominical están con este tema. La historia de Daniel, ahí viene en el medio, ¿no? Pero esto pasa en realidad 70 años después. Un poquito más, en realidad, porque Nehemías viene un poquito más de estos 70 años. Ellos habían recibido una profecía que iban a estar 70 años en cautiverio y que después iban a volver. Y esa vuelta se hizo en 3 oleadas. Primero volvió un tal Zorobabel, que fue el primero que hizo esa vuelta y que hizo, reconstruye básicamente el templo, porque el templo había quedado destruido. Después vuelve Esdras,
un sacerdote, y él lo que hace es reconstruir el culto, empieza el culto. Y finalmente vuelve Nehemías, que es el que reconstruye las murallas. Pero ¿por qué voy a contarles la historia de Nehemías? Vamos a ver lo que dice aquí en Nehemías capítulo 1, así arranca el libro. Dice: aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Esta es la situación planteada. Nehemías trabajaba de copero en la corte del rey. En ese momento ya no era Nabucodonosor, sino era Asuero. Y era el encargado de la bodega, era el sommelier del rey. Un trabajo bastante piola, si no fuese porque intentaban 2 por 3 envenenarlo a estos emperadores. Entonces el primero que tomaba el sorbo era él. Su principal trabajo era conseguir buen vino, y el segundo era tomarlo antes que el rey, para asegurarse de que no estuviese envenenado, ¿no? Y entonces era un trabajo con cierto riesgo, pero al existir él, bueno, pero era una posición cómoda, muy bien paga, y sin embargo, en su corazón había una pasión por su pueblo. Un lugar que él no conocía, porque él no conocía, piensen que habían pasado 70 años, él había nacido en ese lugar, en la cautividad, él había nacido en esa zona, y no conocía nada de Jerusalén. Pero sin embargo, le habían transmitido sus padres, sus abuelos, esa pasión por lo que Dios había prometido. Entonces aquí, cuando él escucha las malas noticias, dice que se entristeció, pero también comenzó a hacer algo que podía darle una respuesta. ¿Qué hizo? Oró y ayunó. Exactamente. Entonces lo primero que vemos acá es que una persona, lo primero que puede hacer frente a una dificultad es hablar con Dios. Es lo mejor que podrías hacer si tenés una dificultad. Él tenía claro que no valía por su puesto. ¿Qué iba a poder hacer alguien que andaba con la copita de vino? Y no sé, yo me imagino que, no sé si sería como es ahora, ¿no? Pero que hacen así, dice, sí, le veo tintes de roble y de frutos rojos. No sé si haría así como hacen ahora, ¿no? Pero era su trabajo. Lo ven a ese como un soldado. Lo ven a ese como un líder. Está bien, posiblemente tendría gente a su cargo, las bodegas y todo eso. Pero sin embargo, no era su capacidad aparente. Pero él sí tenía pasión. Y como tenía pasión y no tenía los medios, ¿qué hizo? Habló con Dios. Cuando tenés pasión por algo, pero no tenés los medios, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Hablar con Dios. Comunicarte con el Creador. Entonces, ahí ya tenés una primera enseñanza. Y si te tenés que ir, andate, porque si te vas con eso está genial. Digo, ¿no? Por si alguno está apurado o dejó algo de fuego en la casa, puede ir ahora. Sin embargo, esta es la base de este mensaje. Y Nehemías sigue diciendo, ¿no? ¿Y cómo ora? Fíjense lo que ora. Dice: y dije, te ruego, Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Dice que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti, día y noche, por los israelitas, tus siervos, confesando los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti. ¿No? Él viene y le dice, hemos cometido pecados. Y dice, hemos procedido perversamente contra ti
Y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que nos mandaste a tu siervo Moisés. Entonces fíjense cómo estructura esta oración. Lo primero que hace es, se humilla delante de Dios. Y se pone en posición. Porque hay algunas personas que creen que a Dios se le puede manipular como si fuese, no sé, un conocido. Dios quiere tener una relación cercana con vos, pero no te olvides que es el creador del universo, el Dios todopoderoso. No podés acercarte a Dios diciéndole, hey, escúchame, o no sé, a mí me molesta bastante cuando alguno dice, no, hablé con el barba. En serio, es decir, estás hablando con el creador. ¿No? Es decir, un respeto tiene que haber para cuando te acercás a ese Dios, si crees que es quien dice el ser, ¿no? Ahora, si a vos no te parece que es algo más o una costumbre nada más, bueno, es otra cosa. Entonces primero él se humilla y le pide a Dios que perdone sus pecados y que lo escuche, porque todos cometemos pecados. ¿O hay alguno acá que no peca? ¿No? No sé, Claudio, ¿hay alguno que no peca acá? No sé, después estuvimos hablando esta semana con el hermano. Hay algunos que piensan que no pecan nunca. Y sinceramente, acá, en esta iglesia, es toda una manga de pecadores. Pecadores, arrepentidos y salvos por el poder de la sangre de Jesucristo. ¿Estamos? Entonces no somos cualquier clase de pecadores. Somos unos pecadores arrepentidos que son salvos por Jesucristo. Eso me hace acepto delante de Dios. Entonces, a ver, sí, tengo mis errores, pero Dios tiene la solución para esos errores. Pero de todos modos, está bien ir con la actitud correcta delante de Dios. Tampoco es eso, ¿no? Es decir, yo pecador y golpearte para acercarte a Dios. Simplemente alcanza con que reconozcas tu situación. Que no vengas altaneramente a decirle, Dios, solucioname esto. A ver, dale. No, eso cuando le pido a mis chicos que laven los platos de casa. No, digo, bueno, dale, a ver quién lava los platos, vamos. Pues si no hago así, a ver, y así todos en muchos casos no me hacen, pero bueno. Pero uno puede hablar así en algún ambiente. Ni siquiera podría hablarle con alguno de ustedes de esa forma. Y a veces nos animamos a hablar a Dios así de esa manera. Pero bueno, entonces tenemos que tomar esta oración como ejemplo de cómo acercarnos a Dios y cómo confesar nuestros pecados, porque eso es lo que abre los cielos. Y ahí sigue diciendo en el versículo 8, dice, acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre los pueblos. Es lo que estaba pasando. Y ahí viene el pero, que Dios siempre viene con peros. Pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los cumplen, aunque sus desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar mi nombre allí. Entonces, lo que hace siguiente es tomar para sí las promesas. Evidentemente, Zorobabel tenía su trabajo, estaba en ese otro lugar, pero era un guardador de las promesas de Dios. Él había sido enseñado con eso. Seguramente desde chico en su casa le habían enseñado. Y lo mismo nosotros hacemos con los niños. Les enseñamos de que tenemos un Dios real, un Dios que cumple las promesas. Y cuando enseñamos la Biblia para que conozcas qué promesas Dios tiene para tu vida. Y Dios tiene buenas promesas para tu vida. Dios tiene buenas promesas para tu trabajo. Dios promete darte paz. Dios promete que te podés sentir completo con Él. Que no tenés que andar en depresión. Que no tenés que andar en tristeza constante. ¿Vas a tener momentos difíciles? Sí. Pero eso no es lo que Dios quiere en forma permanente en tu vida. Pero para eso necesitas conocer las promesas que Dios tiene para vos. Y para eso necesitas todos los días hablar con Dios, todos los días escucharlo a través de la lectura de la Biblia. Entonces Él toma estas promesas y Dios le da claras instrucciones de cómo hacer.
Y Dios responde a las oraciones. Y sigue diciendo ahí Nehemías en el verso 11: te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele el favor delante de este hombre. Nehemías vio una necesidad. Gracias. Vio a su pueblo destruido, los muros derribados. Imagínense, ¿no? Tener la imagen de que es el lugar de tus ancestros o de tu lugar. Yo no sé cuánto le ha pasado llegar a una casa que no iban a hacer mucho, una casa de un pariente, y que de repente esté todo feo, todo destruido. ¿No? Uno mira y dice, ay, esto era tan bonito antes y ahora mira cómo está. Todo roto, todo destruido. Es horrible. Y eso más aún sabiendo de que él era la ciudad que Dios les había prometido. Y Dios vio, Nehemías vio a su pueblo destruido y vio la necesidad. Y sintió, y esos muros derribados marcaban el deterioro anímico, espiritual, económico y moral de aquella sociedad. No solamente estaban los muros abajo, a veces los muros son simplemente la consecuencia de todo lo demás. Y a veces tu vida tiene los muros rotos, todas las defensas destruidas, porque los muros, ¿saben para qué sirven? ¿Para qué sirven? ¿Para qué haces un muro en tu casa? ¿Para qué tienes una pared en tu casa? Para protegerte de quién, del vecino, que no se te mete el vecino. Claro, que no se te metan otras personas en tu casa. Y los muros en una ciudad antiguamente funcionaban para eso. Y una ciudad sin muros, se metían animales, se metían bandidos, cualquiera podía entrar. Y esa circunstancia lleva a la amargura, a la depresión, al enojo. Y hoy Dios está diciendo que tenés que empezar a levantar esos muros en tu vida. Empezar a volver a levantarlos como Nehemías. Pero para eso también tenés que ser un apasionado como Nehemías. Tenés que tener pasión en tu vida. Y a todo esto, Nehemías se estaba metiendo en un problema porque estaba triste. Imagínense que en aquella época, esos emperadores eran de muy pocas pulgas. Es más, tenemos relatos extrabíblicos que nos cuentan de lo salvajes que eran. Ellos conquistar otro pueblo era destruirlo la mayor parte de las veces, pero de unas formas crueles, no de una forma terribles. Entonces, de hecho, cuando conquistan Judá, al que era el rey, le terminan sacando los ojos, llevándoselo ahí para ponerlo como escarmiento a los demás que lo vean. No sé si fue Joaquín, no, se me mezcla un poquito, pero la pasaban mal los que eran conquistados. Y estas eran personas horribles, no eran buenas personas. Y este era el copero de ese, y siempre me imagino que estaría con una sonrisa, ¿no? Porque dice, vaya a saber, porque el día que se te levantaba cruzado, y este Asuero tenía mala fama. Una vez, una de su reina, eso lo pueden leer en el libro de Esther, ahí está bueno ese libro también para leer. La reina Basti simplemente dijo, no, hoy no, me duele la cabeza, que le habrá dicho, no sé qué le habrá dicho, pero más o menos. Y la desterró. Y dijo, me consigo otro. Es fácil, la hizo. No, y ahí es donde entra Esther y todo eso. Y Esther en un momento tenía que entrar y decía, espero que cuando me vea me extienda el cetro, porque si no me extiende el cetro, soy mujer muerta. Entonces era bravo. Y Nehemías tenía que ir a presentarse frente a una persona de esta calaña. Y con cara más demacrada porque estaba triste. Bueno, entonces, esto nos cuenta la Biblia ahí en Nehemías, capítulo 2. Dice, y sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí de gran manera. Ahí se dio cuenta.
Pero bueno, estaba triste. Nehemías tuvo la visión de reconstruir ese muro. Sin embargo, él continuó con sus tareas habituales como copero hasta que Dios pusiese las cosas como tenían que ser. Sin embargo, su rostro no estaba feliz. Nunca más pudo ser el mismo una vez que Dios le había hablado. Y yo te aseguro que cuando Dios te hable, cuando Dios te dé algo, nunca más vas a ser el mismo. En este caso produjo tristeza porque él no lo podía cumplir. Básicamente es eso. Él no tenía los medios. Él se sintió entre la espada y la pared. Dice, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Y la depresión vino como producto de la pasión. Por eso digo, no siempre hay depresiones que son del todo malas. Él estaba deprimido, pero fruto de su pasión. Y dice que Dios le concedió su oración. Entonces, después la historia continúa. No vamos a seguir hoy con todo el texto, porque va a ser un poco larga la historia. Pero la historia continúa. Pero yo quiero decirte de que es tiempo de que te rebeles también contra el conformismo de tu vida. Nehemías podría haber dicho, bueno, qué sé yo, qué mal, pobres, están mal allá. Bueno, yo acá estoy bien, mi familia está bien. Él podría haber dicho así, pero se rebelate contra el conformismo de las cosas que están siempre igual. En total, a vos no te afecta. La mejor forma de empezar a ser bendecido es empezar a bendecir a otros. Por eso ahí hablábamos de que podemos bendecir a otros a través de nuestras ofrendas. Nehemías cuando se va, ahora no lo vamos a leer esa parte, pero Nehemías cuando se va, junta entre sus hermanos, ofrenda. Muchachos, voy a reconstruir los muros. Lo mandaron de misionero a construir los muros, a reconstruir los muros. Y él llevó las ofrendas de sus hermanos, aquellos que no querían volver, o que no podían, o que no tenían la visión. Porque por otro lado, si Dios te da algo para vos, es para vos. No pretendas que el otro que está al lado tuyo haga lo que Dios te dijo a vos. Esto a veces se lo he dicho a algunas personas acá en la iglesia. Me ha pasado de que viene una persona y dice, pastor, siento de parte de Dios que tenemos que ir a tal lugar. Entonces yo le he respondido de forma muy cordial, digo, no, perdón, usted siente la pasión de que usted tiene que ir a ese lugar. Dios le está llamando a usted a ese lugar. Porque a mí, Dios no me dijo nada todavía. Digo, si quiere yo hablo con usted para que usted pueda ir a ese lugar, ¿no? Por ejemplo, no sé, no importa qué. Pero entiendan, si Dios te llama, es para que lo hagas. Y si Dios te pone algo en el corazón, es para que lo hagas. Esta es la pasión que mueve que personas dejen directamente sus cosas y vayan a vivir a otra ciudad para llevar el Evangelio. El misionero último que quería que escuchen su audio, este hermano Álvarez, él estaba bien, él es peluquero y le iba muy bien aquí con su trabajo. Y sin embargo, por un tema familiar, qué sé yo, terminó yendo para el lado de Bahía Blanca para encargarse de un tema familiar. Y cuando llegó, preguntó, estando ya, ¿tenemos iglesia por acá? No. ¿No? Y ahí empezó Dios a trabajar en su vida. Y en su esposa, ¿no? Y si nos mudamos, ¿no? Y cuando Dios hace eso, no lo puede mover nadie. No lo puede mover nadie, porque es Dios el que mueve. Entonces, como les decía, a lo mejor estás cómodo donde estás, pero si Dios te empieza a hablar, tenés que empezar a escuchar y tenés que empezar a orar. 2:17 dice, entonces les dije, ustedes ven la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Vengan, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que no seamos más motivo de burla. El diablo se te anda burlando y había una insatisfacción y a él no le gustaba el futuro que veía. Pero Dios lo llevó a ese lugar. A todo esto la historia continúa de que el rey le dice,
Bueno, ok, anda pero venís. ¿No? Le dio tiempo para ir y venir. Pero se terminó quedando más tiempo después de eso. Lean la historia, está bueno el libro de Nehemías, es muy interesante. Yo diría que lean Esdras, Nehemías y Esther, lean los tres, así en el orden, pueden leer si quieren primero Esther, pero después lean Esdras y Nehemías, les va a gustar esa historia de la Biblia. Y Nehemías tuvo una pasión, un compromiso que llevó bendición a ese lugar donde él quería ir. Y tu pasión va a traer bendición a tus amigos. ¿Cuántos tienen amigos que están pasándola mal? Hay mucha gente que está pasando. ¿Cuántos de ustedes están pasándola mal? Pero yo te quiero decir de que aunque la estén pasando mal, si bendecís a otros, es parte de ese proceso de dar y Dios te da. Y Dios te bendice. Cuanto más empezás a dar, Dios más te bendice. Nehemías vio la necesidad y así nació un propósito y una pasión. Entonces cualquier necesidad puede hacer que nazca un propósito. Y con ese propósito puede haber en tu vida una pasión. Y lo que marca la vida de las personas es eso. Porque ¿cuántos pueden ver la necesidad? Yo veo la necesidad de las personas todo el tiempo. Pero a veces no pasa nada con eso. A veces no pasa absolutamente nada con eso. Pero nosotros necesitamos ser esta clase de gente que cuando ve una necesidad se prende fuego por lo que Dios puede hacer. Que empiece a creer que Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros no podemos estar mirando para otro lado todo el tiempo. Necesitamos empezar a centrarnos en pasión en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Podés ser una persona moralmente aceptable, piadosa, podés ir a la iglesia, podés venir todos los domingos si querés, pero si no tenés pasión en tu vida, vas a hacer una visita toda la vida. Y hay algunos que vienen siempre y que siguen siendo visitas, bautizados, miembros, con muchos años. Pero la idea es que dejes de ser visita y que te sientas con la pasión de lo que Dios quiere para tu vida. Y eso te va a llevar, hablábamos hace un rato, hicimos la ofrenda misionera y decíamos, bueno, porque hay gente que está en el interior, pero quiero decirles que acá en nuestro barrio es nuestro primer campo misionero. El barrio de tu casa, tus vecinos. Y Dios va a mover las cosas de la manera que menos lo esperes. La semana pasada estaba buscando con un amigo para pasarle contacto a un amigo que necesitaba una inmobiliaria. Entonces le pasé el dato y mientras entonces hablo del amigo mío de la inmobiliaria y le digo, Nico se llama, Nico, escúchame, digo, te va a llamar un amigo, se llama fulanito, porque está necesitando esto. Ah, bueno, mandámelo. Y pasan 2 minutos, me dice, che, Adrián, dice, ¿vos seguís con eso de la iglesia? Él nada que ver con la iglesia. Sí, sigo con eso de la iglesia, le pongo. Él sabe que soy pastor, por supuesto. Dice, bueno, porque tengo un amigo que necesita ayuda. Ah, bueno, dale. Dice, no, está muy mal con esto, con lo otro, se separó y bueno, y cosas así, ¿no? Cosas así que estamos acostumbrados, porque Dios nos manda esa clase de personas, porque es ¿a dónde vas a mandar a un enfermo? Al hospital. Y la iglesia es un hospital de almas. Tu vida, y vos podés ser un enfermero o un médico, depende de lo que Dios te ponga, para esas almas heridas. Poner una compresa, un poco de amor, a ver, en esas personas, y eso es lo que a veces hace la obra, la diferencia. Me dice, porque él pasó el otro día por una iglesia y dijo, yo tengo que ir a una iglesia. Dice, y yo dije, pero no, pará, no vayas a cualquier lado, te voy a recomendar una, me dijo. Él nunca vino acá. Él nunca vino, es un amigo que tengo por otro lado, digamos, por el lado de papá de un compañero de Juli. Y yo me quedé tan sorprendido, ¿no? Porque lo invité varias veces y nunca quiso, pero supo dónde mandar. Y digo, Señor, encendernos en pasión para que podamos ver esas necesidades en las personas. Y por eso es que nosotros insistimos con ustedes de que puedan abrir sus casas,
de que puedan invitar a sus amigos a sus casas, que puedan llevarlos para que puedan escuchar la palabra de Dios. Porque una palabra de Dios dicha, ustedes piensan que a lo mejor ya la dijeron muchas veces, pero alguien puede escuchar eso y salvarle la vida. Sacarlo de una depresión, sacarlo de una angustia o darle esperanza. Entonces, hoy vamos a hacer como Nehemías y vamos a pedirle a Dios que nos dé esa pasión por querer ayudar a otros. No sirve de nada que vos estés bien si no podés ayudar a alguien más. Quiero decirles que la iglesia esa de que venís y te sentás, ¡ay, qué lindo lo que dijo el pastor! Me gustó, me fui re contento. Así, ya hago bien, buenísimo. Pero no alcanza, no alcanza. Si vos no te llevás esto y lo haces que florezca entre tus amigos, en tu casa, en las personas que te rodeen. Yo sé que a lo mejor les gusta escuchar otra clase de mensaje, pero quiero decirles lo que es. Porque estamos hablando de la misión, estamos hablando de nuestra misión y este hombre no pudo dormir más en paz cuando Dios lo llamó. Pero vos podés también ser un factor de cambio en nuestros amigos, en nuestros entornos, en las personas que tenés alrededor, en tu familia. Podés ser el factor de cambio que les cambie la vida para siempre. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Y vamos a orar ahora. Vamos a pedirle a Dios que encienda la pasión en cada uno de nosotros. Pero quiero decirles que el vivir apasionado la vida te da tanta alegría. Yo no sé, ¿hay algunos que son apasionados acá de la vida, de vivir? Yo a veces a mí me dicen, pero pará. No, pero soy apasionado de las cosas. En todo sentido, ¿no? Trato de ser apasionado en mi casa. Trato de ser apasionado en mi matrimonio también. No sé si me sale mucho eso. No, trato de ser apasionado en todas las áreas. Porque creo que la pasión es eso, ¿no? De que te permite decir, bueno, voy a hacer todo lo posible porque esto funcione, porque esto sea. Y sobre todo, necesitas ponerlo a Dios ahí en tu norte. Y cuando hagas eso, Dios hace el resto. Dios hace el resto. Llenate, y yo te digo en esto, llenate de pasión por Dios.